Perfecto. Bien, saludamos a todos nuestros amigos, nuestros hermanos, en todos los lugares a donde va a llegar nuestra clase del día de hoy. Muy importante, por cierto, la que hemos titulado Hablando un mismo idioma. Y tiene que ver mucho con todos estos grupos, franquicias, multiniveles, su forma de funcionamiento. Y ahorita nos decía una hermana acá, Ana, las franquicias tienen un origen bíblico. Vamos a entender por qué en ese sentido sí, en ese sentido. Y por supuesto quiero aclarar en ese sentido porque no quisiera que se viera del punto de vista comercial, pero sí del punto de vista de lo que significa. Ok, la semana pasada iniciamos, voy a recapitular algunos puntos. También quiero recordarles que este es el último tema de este corte. Una vez que terminemos vamos a tener 3 o 4 semanas, digamos, de vacaciones y iríamos al segundo corte. Al terminar este corte, también va a haber una evaluación en cada una de las iglesias y en todos los lugares en donde se ha realizado todo el estudio completo, y se van a entregar certificados, en el caso de Venezuela, por Ministerio de Justicia y Culto y también por Ministerio de Educación. No olvides seguirnos en las redes sociales, que son en Instagram Gustavo Moros Oficial, Twitter Gustavo Moros Oficial, Facebook Gustavo Moros Oficial y Gustavo Moros, y YouTube, por supuesto, Gustavo Moros Oficial. Al terminar la clase, es muy importante que usted le dé pulgar arriba, señale un like allí y obviamente suscríbase al canal. Bien, comenzamos el día de hoy. Vamos a leer el libro del Génesis, capítulo número 11, que es el tema que nos lleva a analizar nuestra clase el día de hoy. Déjeme colocar aquí el nombre de la clase. Hablando el mismo idioma. Gracias, Ana. Negro es mejor. Lo puse al revés, pero vamos a hacerlo así por hoy. Hablando el mismo idioma. Ok. Génesis capítulo 11 dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Preste atención. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Vea y preste atención a la palabra, y hagámonos un nombre. Quiero resaltar que recuerde que quien dirigió todo esto que estamos leyendo fue quien se conoce al día de hoy como el primer gobernante mundial. Su nombre fue Nimrod. Este es el primer gobernante mundial, Nimrod, así se escribe, Nimrod. Y recuerde que Nimrod en la Biblia es tipo o representa la figura final del anticristo, porque Nimrod logró reunir prácticamente lo que para la época era toda la tierra. No existía el chino, el español, el inglés, existía una sola lengua. Y Nimrod tuvo una idea interesante que se encuentra en el capítulo 11, verso 4, cuando dice: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Dios para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo el Señor: he aquí el pueblo es uno, y todos ellos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra. Vea lo que dice Dios: y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos. Interesantemente aquí uno ve la esencia de Dios, su naturaleza, porque Él no dice descenderé, Él dice descendamos.
descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de aquella torre Babel, porque allí confundió Dios el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Ok, Nimrod es el primer gobernante mundial. Yo quiero hablar en esta tarde de un punto importantísimo, que es el de los principios. Porque si hay algo que nosotros lamentablemente no hemos podido entender a cabalidad, es el tema de los principios. Y yo quiero que usted tenga en claro esta palabra que vamos a estudiar brevemente. Principios. ¿Qué son principios para nosotros? ¿Qué es un principio? ¿O qué se puede considerar o qué se puede definir como un principio? ¿Qué miran ustedes como un principio? ¿Qué es un principio, Teodoro Castillo? Un estatuto, un basamento. Principio. Ok, sí, aquí me comí el pío. Principio. Ok, ¿qué es un principio para ti? Luis, ¿qué es un principio para ti? Un antemano a una creencia. ¿Cómo? Es como la base o el antemano de una creencia. La base, el antemano de una creencia. Vea, un principio es una ley o una regla que se debe cumplir y que se debe seguir con cierto propósito, para que tenga la consecuencia necesaria de algo o con el fin de lograr lo conseguido. Las leyes naturales, por ejemplo, principios como la física, la matemática, la algoritmia y otros campos, también existen principios necesarios o que se cumplen sin más, o que deberían cumplirse si se pretende tener cierto estado de hechos. Por ejemplo, existen principios universales, que son leyes que rigen la existencia de todo lo que existe en el universo. ¿Ok? Son leyes, son reglas, son leyes que rigen todo lo que existe en el universo. Esos son principios universales. Existen principios naturales. Está relacionado con el funcionamiento natural e intrínseco de las cosas. Existen los principios morales, vinculados a la ética, a las reglas, a las normas de conducta que orientan la acción del ser humano. Están los principios de vida, que son los que se definen como conjunto de valores, creencias, normas que orientan y regulan la vida de cualquier organización. Y están los principios divinos, lo que ha sido revelado de Dios al hombre mediante su palabra, como verdades inmutables y verdaderas. Es decir, los principios universales rigen el universo, todo lo que existe entre ellos, los planetas, ley de gravedad y cada uno de los elementos que están presentes en el universo. Principios naturales tienen que ver, repito, con lo que define la naturaleza intrínseca de las cosas y su funcionamiento. Principios morales relacionados a las reglas, las normas de conducta que orientan la acción del ser humano. Principios de vida que tienen que ver con el conjunto de valores, creencias y normas que orientan y regulan una organización social. Pero el más importante y el que quiero señalar son los principios divinos. Porque los principios divinos tienen que ver con lo que Dios ha revelado al hombre mediante su palabra, como verdades inmutables. Oiga bien esta palabra, inmutables y verdaderas. Cada vez que uno lee la Biblia, uno se va a encontrar con que normalmente está llena de historias, tiene una cantidad de información. Por lo general, nosotros los predicadores o los que nos encargamos de estudiar la Biblia, cuando enseñamos una verdad, no es solamente la verdad la que nosotros queremos transmitir. Realmente lo que nosotros debemos y necesitamos es enseñar principios, porque cuando tenemos la potestad de parte de Dios de enseñar principios divinos, nosotros les estamos entregando a las personas el conjunto de reglas que regulan, según lo que Dios piensa, en la inmutabilidad y la verdad
de todas las cosas. Y por supuesto, muchas veces dentro de todo esto hay personas que pueden estar enseñando sus puntos de vista personales, pueden estar enseñando lo que ellos consideran debería ser, pero cuando nos dedicamos a estudiar la Biblia es un libro que está diseñado no solo para que usted pueda decir, escuché una predicación. Cuando usted escuche a alguien hablar y colocar un fundamento de la palabra, usted lo que está recibiendo es un principio divino, inmutable y verdadero. Inmutable quiere decir, no cambia. Las leyes en el mundo pueden cambiar. Incluso una catástrofe universal puede crear hasta cambios universales de los principios universales. Una enfermedad puede alterar un principio natural de vida, pero ¿sabe algo que es inmutable? Que no se puede alterar lo que está escrito. Es inmutable, eso significa inmutable. Y no solamente es inmutable, sino que es verdadero. El capítulo 11 del libro de Génesis, en el versículo 6 específicamente, Dios asoma un principio que es el que estamos tratando de establecer para comprender lo que significa esta clase hablando un mismo idioma. Yo preguntaba hace unos minutos a algunas personas que están acá, en el caso de Ana, nuestra hermana Ana, ella regularmente entre semanas asiste a un negocio de franquicia y ella necesita prepararse, así que hay personas que se encargan de darle la información. Ana, ¿qué ocurre si tú dices, eso no es así, yo quiero decir cómo es? No funciona, ¿verdad? Porque ellos te dan principios que tienen que ver con el funcionamiento de su negocio. Que ya funcionó. Y como está funcionando, tú no puedes llegar a cambiarlo porque tú quieras cambiarlo. Ese es for life. Pero también tenemos otras personas que están acá con nosotros, que ellos hacen un negocio llamado, yo no estoy haciendo publicidad, pero quiero usar este ejemplo, un negocio llamado Amway. Ellos estuvieron hace unos minutos también recibiendo su capacitación, y si ustedes llegaran a decir, mira, yo creo que así no es, yo les voy a decir cómo puede funcionar mejor. Lo más seguro es que las personas que están allí simplemente los excluyan, porque si está funcionando el negocio, por más que ustedes crean saber, pareciera ser que va a chocar contra lo que ha estado dando resultados. Y lo mismo pasa con Gaby y Roger, que ellos también hacen un negocio muy bueno. Los tres son buenos, cada uno tienen áreas específicas, no estoy haciendo publicidad, pero si al final de la clase ustedes quieren darme algo como regalía por haberlo mencionado, no me pongo bravo. Tampoco funciona porque eso es otro principio. Pero allá está Herbalife. Eso se gana. Allá está Herbalife, Ana. Entonces, date cuenta, todos operan bajo el mismo principio. ¿Y saben cuál es? Hablan el mismo idioma. Tienen características que los identifica en cualquier lugar del mundo. En Venezuela, en Cuba, en Estados Unidos. Y las personas que se encargan de orientar la charla, les aseguro que dicen lo mismo aquí a lo que está diciendo cualquier persona en otro lugar del mundo. Porque ellos desarrollan algo que para que una franquicia, un negocio pueda ser realmente no solo rentable, sino que pueda funcionar, ellos desarrollan algo que se llama el hablar el mismo idioma. Dese cuenta que usted puede ir a cualquier lugar del mundo y comer en una franquicia de comida rápida que tiene una M amarilla, Que todo es lo mismo. McDonald's. y en cualquier lugar del mundo, a ese sí no le voy a dar publicidad. Es bien mala, pero bueno, es lo mismo. Ana, yo he ido a McDonald's en Roma. Yo he ido, lo mencioné. Yo he ido a Israel, a Venezuela. En Venezuela ha cambiado un poco, obviamente. Pero en cualquier lugar del mundo, personas como yo, que somos de mal comer, resolvemos el problema con ellos. ¿Sabe por qué? Porque el mismo sabor que tiene aquí, lo tiene en cualquier lugar del mundo. Yo me quedé asombrado porque cuando fui a Israel, yo vi que había un McDonald's y decía McDonald's kosher. No sé si ustedes saben lo que es comida kosher.
Todos saben lo que es comida kosher, ¿verdad? Sí. Sí, pues eso es por los judíos, ¿no? Por el tema de los judíos. El tema de los judíos. Comida hecha por rabinos para Que no judíos. tiene tanto preservativo. Tiene una cantidad de limitantes porque fue hecha especialmente para un contexto religioso. Tiene un control de calidad kosher porque es hecha específicamente bajo ciertas condiciones y por ciertas personas. Que yo estoy pensando, por ser kosher, me voy a arriesgar, esto debe saber diferente. La misma carne. Todo exactamente igual. Y es lo que hace que este tipo de franquicias en el mundo funcionen. Que nadie puede llegar y decir un día, yo tengo una idea para decir cómo puede funcionar mejor esto. Porque en el momento que alguien lo diga, automáticamente ya no forma parte de una franquicia que viene dando resultados. Los términos son los mismos. Ray Kroc, le voy a explicar. Ray Kroc, todos saben quién es Ray Kroc, ¿verdad? Ray Kroc es el que, él no crea la franquicia McDonald's, él impulsa McDonald's. Los creadores de McDonald's realmente son dos hermanos llamados Dick y Maurice. Dick y Maurice crean el concepto McDonald's. Dice John Maxwell que ellos tenían algo llamado la ley del tope, llegaron hasta cierto punto y le vendieron a Ray Kroc la franquicia. Creo que ellos tenían solamente 7 u 8, si no me equivoco, restaurantes de comida rápida donde se comía barbacoa, perros calientes, hot dog, hamburguesa, malteada. De por sí, él comenzó vendiendo malteadas a estos dos hermanos. Cuando él compra la franquicia, él logra convertirla realmente en una franquicia. Una de las primeras cosas que hizo fue eliminar la barbacoa, eliminar los perros calientes y dejar solamente hamburguesa. Usted me puede decir, mire, pero en mi país existen otras cosas. Eso puede variar. Recientemente se han permitido que dentro de su menú hayan ciertas variaciones, ya últimamente, pero cuando nace, incluso la medida de salsa de tomate, de ketchup, y la medida de mostaza tenía que ser exactamente la misma. Él logró crear que existiera un uniforme que los identificara en el mundo entero. Y un logo que en cualquier parte del mundo, aunque tú no sepas leer ni escribir, tú sepas que está relacionado con ellos. Eso se llama franquicia. Es el poder que se basa en el principio de hablar el mismo idioma, que está determinado en unas palabras que nos entrega el Eterno en el capítulo 11, versículo 6 de Génesis. Pero vea la parte interesante y permítanme volver a leerlo para que usted se dé cuenta. Vamos a leer desde el verso 1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra. ¿Sabe que es difícil alcanzar que todo el mundo, y yo no estoy refiriéndome en este momento al inglés, al chino, al japonés, sino que nuestro nivel de comunicación y de identidad sea tan poderoso que en cualquier lugar del mundo la gente pueda identificarse por él? Dese cuenta que lo que dice Ana es una gran verdad, que cuando a Pedro lo ven esa noche que Jesús es entregado y lo oyen hablar, le dicen, tú eres uno de ellos. Porque hablas igual que él. Y es cuando él dice que con maldición negó al Señor. Yo le quiero preguntar algo. ¿Qué fue lo que hizo que ellos identificaran a Pedro con Jesús? 3 veces. Él se apartaba y lo volvían a identificar. 3 veces lo hizo, 3 veces lo identificaron, 3 veces negó al Señor. Jesús logró hacer durante 3 años que todos sus discípulos hablaran el mismo idioma. Y era muy difícil que ellos no lo identificaran. En el capítulo 11 del libro de los Hechos, los cristianos van a Antioquía. Y donde se describe que por primera vez se les llamó cristiano, porque inicialmente los seguidores de Jesús no se conocían con el término cristiano. A ellos se les llamó primeramente los del camino, ese era el nombre que tenían. Se les llamaba los alborotadores del mundo. Algunos han sugerido que el término sanpablera tiene que ver con esa expresión, que donde quiera que llegaba Pablo se armaba un alboroto
porque donde quiera que llegaba el mensaje del Evangelio, eso creaba un alboroto inmediatamente. La expresión de la resurrección y cosas que se hablaron para aquella época era tan novedoso que creó un conflicto. Por primera vez en Antioquía, a ellos se les llama cristianos, por primera vez. ¿Y saben lo que significaba cristiano y por qué lo llamaron cristianos? De ahí yo he cuestionado mucho que nosotros nos llamemos cristianos. Eso yo lo cuestiono. Porque cristiano significa Cristo chiquito. ¿Sabe por qué se le llamó cristiano o Cristos chiquitos? Porque hablaban igual, pensaban igual, tenían el poder del principio de hablar el mismo idioma. ¿Qué pasaría? Le pregunto a Ana, le pregunto a Susi, le pregunto a Roger, si alguien dentro de su negocio quisiera establecer pautas diferentes de venta y se aceptara, quiero que piensen por un momento, esto es hipotético, se aceptara que las personas que vienen a lo mejor de otros negocios, otras franquicias, se metan y quieran tratar de cambiarlo y quieran tratar de decir que ese no puede ser ya el color, ni pueden ser los productos, ni la forma de trabajar, estarían condenando el fin de cada una de ellas. Porque lo que puede permitir no solamente que se desarrollen, sino que puedan crecer en el mundo, es el principio que se establece en Génesis capítulo 11, versículo 6. Porque los principios, le voy a decir algo que es bien interesante, así los ponga en marcha y lo ponga en práctica el mismo diablo, funciona. Es decir, un principio no discrimina si alguien es malo o es bueno. Simplemente un principio es un principio y punto. Y dése cuenta que Satanás usa un principio según Jesús, y es lo que ha hecho que hasta el día de hoy, siendo el diablo, siendo el mal reconocido mundialmente como lo más malo, ellos y Satanás en el mundo tenga el éxito que ha tenido en las naciones y para hacer todo lo malo. Y Jesús lo dijo: un reino dividido contra sí no prosperará. Y dijo: y Satanás no está dividido. Dentro del mundo de las tinieblas, ellos hablan el mismo idioma. ¿Sabe quién no habla el mismo idioma? ¿Sabe por qué al cristianismo le ha tocado y le ha costado tanto crecer? Porque nosotros nos permitimos toda la diversidad, porque la amplitud de ideas para nosotros pareciera ser que es lo correcto. Ay, no, si Geraldine dice que los lentes se usan así, es así. No, pero hay otro que dice que es así, y es así. Y todos nosotros no hemos logrado establecer las pautas que Jesús logró hacer, porque creemos que es a libre criterio y es de libre pensador las verdades inmutables de la palabra de Dios. Y por eso usted ve que dentro de la perspectiva universal del cristianismo existen denominaciones, tendencias, concilios, y ¿sabe qué es lo más triste? Pugnas y peleas entre todos. De por sí, una vez que escuché a alguien decir una gran verdad, el único ejército que mata a sus propios soldados, el único ejército que mata a sus propios soldados es la iglesia. Porque si usted levanta la mano de este lado, el que la levanta de este otro pelea. Vea, y yo quiero que usted entienda que el problema no es simplemente tolerancia y aceptar. El problema está en que nosotros tenemos los principios de verdades universales y cada quien quiere seguir diciendo, según lo que piensa y lo que cree, cómo piensa que deben ser las cosas. Esto lleva a que una iglesia no se desarrolle. Esto lleva a que un organismo se estanque. Y vea dónde está fundamentado el principio incluso de todo esto. El versículo número 2. Aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Aquí encontramos un primer elemento: ubicación. Y yo sigo usando el ejemplo de la franquicia. Todos tienen sedes. Sin H. Yo quería ver si ustedes sabían
pecado. Ubicación. Todas las franquicias en el mundo tienen una sede, ¿verdad? Que se respeta. Porque de esa sede, ¿qué sale de una sede? Las leyes, las cosas. Las normativas y el funcionamiento. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra y se establecieron allí. Lo que a veces no permite que muchas cosas funcionen es que nosotros no logramos establecernos desde un lugar donde podamos diseñar los principios que van a regir el funcionamiento de X situación. El verso 3. Y todo esto es dicho por Nimrod, por supuesto, el primer gobernante mundial. Y se dijeron unos a otros, vamos, lo expliqué la semana pasada, voy a volverlo a mencionar hace rato, hagamos ladrillos y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Vea lo que dice. Y dijeron, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Oiga esta frase, y hagámonos un nombre. Mire cómo pensaba Nimrod, primer gobernante mundial, tipo del anticristo. Pero se va a dar cuenta que Dios no reprueba Dios no reprueba cómo lo estaba haciendo. Dios reprueba lo que quería hacer. Porque Dios mismo terminó asumiendo y aceptando cuál iba a ser el resultado de todo esto que Nimrod logró poner en marcha. Y lo que debe llamarnos la atención es que la frase que usa aquí Nimrod es hagámonos un nombre. ¿Qué significa hagámonos un nombre? Identidad. ¿Qué otra cosa será? Uno solo. Pero hay algo interesante que lo vengo tratando de decir desde que comenzamos. Un nombre, hagámonos un nombre. Amar un mismo idioma. Todo va por allí. Le estaba diciendo, tengamos un nombre que pueda franquiciar y que todo el mundo se identifique con ese nombre. Llámalo Forlay, llámalo Amway, llámalo Herbalife. El nombre es lo que determina lo que se puede franquiciar y lo que va a crear un concepto de unidad. Porque en el momento que alguien diga, no, yo no soy Forlay, sino Five Life, ya no es. No cabe, porque todo principio de identidad parte de la creación de un nombre. Y eso fue lo que Nimrod logró percibir. Por eso es que cuando tú te identificas con un negocio, ¿tú sabes con qué te estás identificando en realidad? Con un nombre. Claro, con un nombre. Con un nombre. Llama a la franquicia a la que tú quieras. Ya. Pero ese nombre comienza en una ubicación inicial. Pero si ahí logra crearse todo lo necesario para crear principios, comienza a multiplicarse y hay otro. Pero nadie puede decir, ahora yo le voy a cambiar el nombre porque yo estoy en Venezuela. Yo pregunto, Roger, ¿se puede hacer eso? Si yo quiero de repente hacer el negocio de ustedes, pero yo lo voy a hacer en Canadá, yo le voy a cambiar el nombre. No, pastor, porque eso está patentizado también, el nombre. El tema de patentizar viene de lo mismo, de tratar de fortalecer y crear una identidad en base al nombre. Eso no lo pueden cambiar. Ahora vea lo que le quiero decir. El nombre es tan importante. Nosotros no lo vemos así. Para nosotros un nombre simplemente es el título en una valla, pero el nombre es tan importante que entre tantas cosas por las que Cristo vino al mundo y salvar a la humanidad, una de ellas era hacerse de un nombre. Aunque Él no lo buscó, porque dice la Biblia, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo. ¿Y qué le dio? Un nombre. Y cuando un cristiano se identifica, ¿con quién se identifica? Con el nombre de Cristo. Con el nombre de Cristo. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en la tierra. ¿Qué hace que una persona automáticamente ya no sea cristiana? Cuando dice, no es Jesús, es Mahoma.
No es Jesús, es Buda. No es Jesús, es Joseph Smith. No es Jesús, es William Marion Branham. Cuando una persona pierde el criterio de unidad forjado en un nombre, prácticamente está condenando a desaparecer en lo que dice creer o lo que tiene. Y todo esto comienza a sumarse a factores y elementos de principio. Ahora vea, hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. No sé cuántos están entendiendo esta parte final. Si llegáramos a un punto en el que creciéramos mucho, ¿cómo podemos hacer para que en todos los lugares las personas esparcidas sobre la faz de la tierra sigamos teniendo una misma visión? Sigamos teniendo un mismo punto hacia el cual todos caminamos. El nombre y la identidad. El nombre es que la identidad parte del nombre. Porque si yo digo María, tú nunca vas a voltear, Ana. Tu identidad está relacionada con tu nombre. Si usted me dice Pedro a mí, yo no voy a voltear. Mi identidad está relacionada con mi nombre. No hay identidad. Nadie puede hablar de identidad si no está relacionado a un nombre. Por eso es que a Jesús se le dio un nombre sobre todo nombre. Porque ningún grupo étnico de negocio en el mundo, ninguno puede funcionar si no crea una identidad basada en el nombre. ¿Qué fue lo que dijo Nimrod? Oye, si llegáramos a crecer tanto, que llegáramos a un punto en el que nos esparcemos por toda la tierra, para que este proyecto no desaparezca, tenemos que crear de alguna forma un punto en el que la identidad de esa multitud digregada por el mundo entero pueda mirar hacia el mismo sitio. Y la única forma era haciéndose de un nombre. Oiga bien, el fin que tenía Nimrod era malo. ¿Ok? Por eso Dios hace lo que hace. Dios desecha por completo el propósito que motivó a Nimrod a hacer todo esto. Pero en el versículo 6, Dios reconoce el fundamento del principio, cómo Nimrod lo estaba haciendo. Lo que estaba haciendo estaba mal. Imagínense querer construir una torre para llegar al cielo, siempre ha estado en el corazón del hombre, tratar de igualarse al Altísimo. Obviamente era un irrespeto, hay un principio satánico allí, es tipo del anticristo, pero dígame bien, siendo Nimrod todo lo que podemos decir, como lo estaba haciendo, era correcto. Por eso le dije al principio, los principios, y valga la redundancia, así lo ponga en práctica el mismo diablo, siendo el diablo, los principios divinos le dan resultado. Lo que no estaba bien eran las intenciones. La intención del corazón era incorrecta, pero el funcionamiento, la estructura no era incorrecta. Y vea lo que dice el verso 5. Y descendió Dios para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo, he aquí el pueblo es uno. ¿Cuál fue el resultado de que fueran uno? El hablar el mismo idioma. Primero que tenían el mismo idioma. Pero el mismo idioma le dio como resultado un nombre. Y el nombre le dio una identidad. Idioma, nombre, identidad. Ya vamos a ir para allá. Hablamos aquí de idioma, nombre, vamos a poner aquí identidad. Idioma, nombre, identidad. ¿Usted sabe por qué hacemos estas clases? Desde hace más de 15 años. Para crear nuestra propia identidad. Para aprender a hablar el mismo idioma. ¿Tú sabes por qué ustedes vienen del curso o del taller o de la charla que vienen? Porque ustedes les quieren enseñar una sola cosa. Hablar el mismo idioma. ¿Tú sabes, Ana, por qué tú vas semanalmente a tus reuniones? Porque a ti te quieren enseñar a hablar el mismo idioma. Ya me lo enseñaron. No, pero hay todavía cosas que no has aprendido y ellos no van a correr riesgo
ellos no van a correr ningún riesgo de que un día a ti se te ocurra decir algo diferente. Por eso te tienen que llevar a ese tipo de charlas. ¿Por qué Roger y Gaby vienen de Houston de una convención? Porque a ellos nos quieren enseñar a hablar el mismo idioma. Porque es que eso es lo correcto. Los únicos que no quieren aprender a hablar el mismo idioma, ¿saben quiénes son? No hay variante. Nosotros. Nosotros creemos que con un cultico en la mañana, 3 alabanzas, llorar un poquito, nos fuimos a la casa, y por eso no se desarrollan nuestros sistemas cristianos espirituales, porque todo el mundo quiere pensar diferente y todo el mundo quiere hacer la iglesia a su manera. Esta semana tuve una semana fuerte, movida, porque tú te vas a encontrar siempre con personas que no van a respetar los 20 años de trabajo de lo que tú has hecho. Ellos quieren llegar a lo mejor de otro. Repito, imagínate que eso nunca va a ocurrir, Ana, pero Puede que ocurra. puede que ocurra. Todo puede ocurrir. Que tú te salgas de Fort Light y te vayas a Amway. No va a ocurrir, pero no. Dijiste que puede ocurrir hace rato. Sabía lo que usted iba a decir. Porque yo no voy a dejar, bueno, Pero imagínate que tú te sales hoy y te vas para Amway. Esto es hipotético. La palabra hipotético significa algo que no va a ser, pero que no los imaginamos. Puede pasar. Ok. Cuando eso como pasa, cristianos que se- se han ido de la iglesia, que se han ido por los testigos de Jehová. Yo aprendo de todo. Digamos que entonces Susi, que está abierta, se va para Herbalife o se va para Fort Life. Digamos. Cualquiera lo Algo. Pero, Estamos en constante aprendizaje. pero imagínate que venga Susi y diga, no, yo vengo de acá, eso no es así, eso es así, y quiera tratar de establecer las pautas de donde ella viene y cómo ella lo ha hecho. ¿Cuánto tiempo duraría allí, Ana? No dura nada. a la segunda noche se va. No dura nada. Los únicos que queremos llegar a una iglesia y decir, yo vengo a una iglesia pentecostal y allá se hace así, y queremos cambiar estructura de todo el mundo, somos nosotros. Y si tú tratas de mantener el perfil de tu identidad, no va a faltar quien diga, ay, aquí uno no puede opinar. No es que no pueden opinar. Es que si algo ha venido dando resultados por muchos años, tú no puedes venir a cambiar un sistema porque a ti te parezca que tú lo puedes cambiar. Es que si uno está claro en la visión y para dónde uno va, uno no se va. Tiene que ver con visión e identidad. Este es el fundamento de la visión y la identidad. Quizá una sugerencia, pero no una imposición. Claro, y a lo mejor en una sugerencia, Jan César, yo te explico. Mira, Jan César, lo que pasa es que eso ya nosotros lo hicimos. Por ejemplo, esta semana me ocurrió. Y yo le explicaba a una persona, mira, yo tengo 30 años haciendo esto. No pienses que esta situación de esta semana, yo digo, ay, Lo cogió de sorpresa. incluso le compartía a mi esposa y a Juan Manuel situaciones que hemos vivido 7 y 8 veces y de alguna forma tú aprendes a desarrollarlo. Lo has hecho toda la vida. La primera vez a lo mejor tú no sabes cómo, pero después de 30 años. Pero nunca va a faltar la persona prepotente, arrogante, que diga, no, así no es. Más cuando yo trato de que usted pueda entender que la iglesia no debe tener el perfil característico de la percepción personal. La iglesia debe descansar sobre las verdades inmutables de la palabra de Dios. Por ejemplo, a veces pueden pasar cosas que las personas pueden tildar como complicadas. Pero vea, la Biblia dice que el buen pastor su vida da por las ovejas. No por la oveja, ni por grupos de ovejas. El buen pastor vela y cuida al rebaño. Pero yo no puedo favorecer a 4 ni a 5 personas en diferencia al rebaño. Porque a veces se crean grupos internos que están tratando de defender grupos internos, pero no están cuidando ni pensando en el rebaño. Y por eso es que el sumo sacerdote Gamaliel, ¿te recuerda la historia del sumo sacerdote Gamaliel? Cuando a Cristo lo van a crucificar, ¿cuántos recuerdan esa parte de la historia? Dice que cuando habían acordado entregar al Señor a los romanos,
Dice que ese año había llegado a ser sumo sacerdote Gamaliel por suerte. Y dice que él sin saberlo habló por el Espíritu Santo. ¿Y sabe qué fue lo que dijo? ¿Cuántos recuerdan lo que dijo Gamaliel? Sin saber que va por el Espíritu Santo. Es mejor que muera un justo por toda la nación y no que muera la nación completa. Si llega Susi a For Life con una mentalidad de Herbalife, esto es para poner hipotéticamente una realidad, y llega a querer cambiar personas y se reúne con grupos para decirle no es así, no es así, no es así, es preferible que For Life saque a Susi y no que pierda una red completa o grupo de personas que terminen de afectarse. Hay personas que hay personas que no lograron entender la revelación que trajo el Espíritu Santo al sumo sacerdote el año en el que Jesús fue crucificado, donde todo lo que Dios dio a entender es una sola cosa: la iglesia y sus líderes resguardan que todo un grupo se preserve y no que por querer congraciarse con 4 ni 5 personas se dañe y se divida finalmente una iglesia. ¿Sabe dónde vienen las divisiones? De acá. Vea lo que dijo Dios. Versículo número 6. Y esto sirve para todo. Porque ustedes aquí se van a poder identificar hasta con sus negocios. ¿Y por qué, aunque yo no estoy en ninguno en particular, yo hablo con Ana y yo motivo a Ana? Y motivo a Ana porque yo veo que es una mujer emprendedora, trabajadora, y ella cree en su negocio. Pero yo hablo con Susi, con Luis, yo veo que son emprendedores, trabajadores, ellos creen en su negocio. Lo mismo con Gaby y con Roger. Jamás yo, ni usted me verá diciéndole, no vale, pásate de aquí para acá, que es que puedo echarles broma de repente. Y a veces me pongo hasta a jugar con ellos. Pero yo los motivo porque estoy convencido que hay una estructura que fue diseñada para que ustedes puedan desarrollarse en cada uno de los negocios que, como decía Ana, son diferentes todos. Pero cada uno tiene una estructura que cuando alguien trata de desmontarla, No se va. si no se va, porque hay personas que entran de un lugar a otro para tratar, no para irse, a ver a quién caso, hacen daño. Al débil en la fe. Hacen daño, hacen daño. Y tú lo has dicho, Ana, al débil en la fe. Vea lo que dijo Dios. Y dijo Dios, he aquí el pueblo es uno. Yo quiero que usted entienda, esto está saliendo de la boca del Eterno. Esto está saliendo de la boca de Dios. Esto no lo está diciendo Nimrod, ni tampoco lo estoy diciendo yo. El verso 6 es la declaración verbal, literal, de la opinión que tuvo Dios de todo eso que estaba haciendo esa gente. Y mire lo que opinó Dios. Mire la declaración del Eterno. Y dijo Dios, he aquí el pueblo es uno. Y todos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra. Y nada les hará desistir ahora lo que han pensado hacer. Primero, Dios reconoce que hay unidad con un propósito equivocado, pero hay unidad. Segundo, tienen un mismo idioma. Qué difícil es alcanzar tener el mismo idioma. Y usted me está entendiendo que no estamos hablando del español, ni del inglés, ni del chino. Que las personas puedan ir por la calle y de pronto hablan con Teodoro y dicen, oye, tú eres de la iglesia de Gustavo. Oye, porque así habla. Imagínense a alguien que diga, no, yo no estoy muy de acuerdo, yo estoy aquí, pero ¿qué haces aquí? Me disculpan lo fuerte que puedo ser, pero ¿qué haces? Es incongruente. Dese cuenta que Dios le dice, oye, son uno, y son uno porque hablan un mismo idioma. Cuando Jesús vino a ser
Ahorita lo mencionamos. Él es de ellos porque tiene el mismo idioma, habla igual que ellos. Y- Y así fue que los fueron persiguiendo a todos porque tenían el mismo lenguaje, el mismo idioma. Ahora, hay una característica interesante en cada una de las franquicias que acabamos de mencionar hoy, que casi todas fueron fundadas o tienen como líderes cristianos. ¿Se han dado cuenta de eso? En Amway, el líder es cristiano. El fundador de Amway también. Es cristiano. Es cristiano. ¿Sabe lo que les estoy diciendo? Son personas que trajeron los principios de aquí y los pusieron a funcionar para un negocio comercial y les da resultado porque están tomando los principios inmutables de las verdades de Dios. Por eso tú dices, oye, pero por allá está esta gente, oye, ¿cómo crecen y cómo ganan plata? Oye, pero estos también no son los mismos, pero crecen y ganan plata y aquellos. Porque si usted se pone a averiguar cada una de estas franquicias, sus líderes no inventaron, encontraron acá, lo pusieron en práctica. ¿Y en cuánto tiempo se desarrolló Herbalife? ¿Pero cuánto tiempo tiene hasta el día de hoy? ¿Cuánto tiempo tiene? 60 años. ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Cómo han logrado? ¿Usted sabe cómo han logrado permanecer en el tiempo? Pensando como pensó Nimrod, que aunque fue Nimrod, pero no estableció un mal principio. Nimrod dijo, hagámonos de un nombre. Ese nombre se va a llamar Herbalife. Vamos a crear una identidad sobre él, porque si llegáramos a crecer en todo el mundo, en cualquier lugar, en cualquier huequito, ellos van a estar identificados con lo que somos. Y eso hizo que esté en la China, ¿sí? Que esté en Canadá, 180. que esté en... ¿Cuál país, Ana? 105 países. Imagínense, hagámonos de un nombre, mira las palabras que usa Nimrod. Pero resulta ser que si una iglesia que debería dejarse llevar por los mismos principios, decimos, vamos a crear, nosotros también vamos a hacer un nombre. Yo no le quiero dar la palabra franquicia, porque lo que pasa es que la palabra franquicia, algunos pueden identificarlo con la parte comercial, ¿no? Con la parte financiera. Y usted sabe que el Evangelio no tiene un fin económico. Pero digámoslo que espiritualmente una franquicia de salvación. Que la gente pueda conocer la verdad, como decíamos esta mañana, que las personas puedan sanar y restaurar su familia. Es que pudiera ser comparado también al cuerpo de Cristo, una diversidad, tiene cada quien una función, pero en base a un manual, que si siguen el manual, en el mismo idioma. Ahora, tienes libertad, Jan César, de que esa visión dentro de ese cuerpo puede desarrollarlo en el brazo, y digamos que un brazo son los jóvenes, el otro brazo es el ministerio de oración, el otro brazo, la nariz es intercesión, pero todos tienen que hablar el mismo idioma. Porque si yo estoy aquí, y usted sabe por qué yo salgo cansado, mire, cada domingo, esperar a las 4, reunirlo, porque yo sé que lo único que va a hacer que nosotros tengamos éxito en este país, no es que primero yo no soy bonito, ni me acerco, para que Dios diga, ay, ¿por qué él es bonito? No, es que yo sé cómo funciona, porque yo vengo de haber hecho algo durante 30 años que me dio resultado. Y si nosotros no logramos buscar la forma de caminar hacia el mismo lugar, de tener la dirección de la misma visión y de hablar el mismo idioma, mire, aquí vamos a seguir siendo, pasando 10 años, como yo he visto, 3 perritos y 2 gaticos. Porque usted sabe por qué siempre hay 3 perritos y 2 gaticos, ¿verdad? Porque cuando ya son 100 perritos, agarra uno que decía, ay, a mí no me gusta así, yo mejor me voy, y se llevan 15, y después se llevan 10, y se llevan 20, y el hueco por la parte de atrás nunca lo pueden cerrar. ¿Sabe por qué? Porque nadie se sentó tiempo extra a decir, todo lo que ustedes piensan es bueno, coméntenlo, sugiéranlo, pero ya nosotros tenemos un background, así es que se llama, que me dice que sabemos cómo trabajar y cómo hacer las cosas. Y si usted no quiere seguir este background, yo te voy a amar toda la vida, te voy a abrazar, te voy a saludar donde quiera que vayas. Pero así trabajamos nosotros. Así trabajamos nosotros. Y yo trato, y todos los que me conocen saben
Yo no sé si me he equivocado, es probable que sí, pero yo trato y hago mi mayor esfuerzo por enseñar la palabra de Dios y por fundamentar todo. Usted nunca me va a ver diciendo, mira, anoche el Señor me habló, traigo un mensaje de parte de Dios. O usted no me va a escuchar diciendo, yo siento en mi corazón, o Dios me habló, o tuve un sueño. ¿Cuándo usted me va a escuchar diciendo eso y estableciendo algún tipo de asignatura o dirección en la iglesia porque soñé o porque tuve una revelación? ¿Cuándo usted me va a escuchar? ¿En algún momento? No, y no lo va a hacer nunca. Nunca usted lo va a ver de mi parte, jamás. Porque yo aprendí algo en la vida, que si los principios universales funcionan, si los principios naturales funcionan, los principios divinos e inmutables y verdaderos de la palabra de Dios funcionan. Y funcionan más. Y todo lo que han hecho, lo que estamos diciendo ahorita, no es otra cosa más. Eso no lo inventó el personaje. Ellos conocían esto. Ellos sabían lo que ocurrió con los discípulos. Y sabían y se dieron cuenta cómo 12 hombres impactaron el mundo y cambiaron la historia de la humanidad. Se dieron cuenta que hubo una persona que los enseñó durante 3 años. Yo siempre digo esto. Jesús dedicó 34 días a las multitudes. Jesús predicó durante 3 años. Y durante 3 años dedicó 34 días a las multitudes. Así nos enseñan a nosotros. Susi, Jesús dedicó 34 días a las multitudes de 3 años. Eso sería más o menos como 10 días por año. Como 11 días por año. Ya, César, a mí me parece que eso no debería ser según lo que uno tiene entendido. Cuando digo las multitudes fue, o le estoy hablando de el sermón del monte, la alimentación de los 5,000. Usted hace un análisis cronológico de los evangelios y se va a dar cuenta que solamente se cuentan 34 días del ministerio de Cristo dedicado a las multitudes. Sí, lo demás era a sus discípulos. Pero ¿sabe qué hizo el resto del tiempo? Enseñar a Lo dedicó a 12 hombres. Esos iban a ser su franquicia. Allí iba a tener un nombre. Por si fuesen esparcidos sobre la faz de la tierra. Y fueron esparcidos sobre la faz de la tierra. Cuando llegó la persecución de Herodes, después del capítulo 10 de los Hechos, que empezaron a huir porque empezaron a perseguir a los cristianos, porque decían que los cristianos eran caníbales. ¿Usted sabía que la primera persecución se originó porque decían que los cristianos eran caníbales? ¿Tú sabías eso? ¿Tú lo sabías? No con ese detalle. ¿Sabes por qué decían que eran caníbales, verdad? Atraían a muchos Porque ellos participaban en a la catacumba. ellos participaban en un ritual que algunos llaman comulgar. Comulgar. Otros lo llamamos la cena del Señor, donde se come Cuerpo de Cristo. el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Los impíos decían, la sangre de Cristo. Esta gente come carne, esta gente toma sangre. Y a los cristianos le tenían miedo. Porque ellos no podían entender cómo cada vez que en sus prácticas se hablaba de comer el cuerpo, imagínese usted, vamos a comer el cuerpo de Cristo y a beber la sangre de Cristo. En su mente, que el cristianismo no tiene la fuerza y el conocimiento que tiene hoy. Ellos decían, esta gente come carne y toma sangre. Entonces son unos vampiros y unos caníbales. Y de allí se origina la persecución. Después del 3er siglo. Pero la primera persecución se originó de la defensa que tenían del nombre. Y llegó un punto en el que después del capítulo 10, cuando entra el capítulo 11, dice que se esparcieron los cristianos por el mundo entero. Y a donde quiera que llegaban con el mismo mensaje. Hablaban de lo mismo. Y hoy igual, siguen, Y mira dónde llegó aquella locura. hoy siguen hablando de lo mismo. No cambia. Miren lo que es el poder de los principios. En el verso 6 llega Dios y dice, el pueblo es uno, tienen un solo lenguaje. Aquí yo quiero tratar como de centrarme, que usted entienda que nosotros necesitamos aprender a hablar el mismo lenguaje. Tenemos que aprender a hablar el mismo idioma. Que cuando a mí me pregunten de la venida de Cristo, sea lo mismo que pensamos todos en torno a la venida de Cristo. Yo creo en el rapto. No, yo no creo en el rapto.
tenemos que hablar el mismo idioma. Tenemos que hablar el mismo idioma sobre los principios inmutables de la palabra de Dios, sobre la salvación. Lo que me comentaban en estos días, y yo lo entiendo, pero es que cuando tú te centras a estudiar el por qué las franquicias seculares que tienen que ver con dinero, con emprendedores y con negocios funcionan porque ponen como fundamento los principios bíblicos y le da resultado. A nosotros no nos ha dado resultado porque siendo los que conocemos los principios bíblicos, no los ponemos en práctica. ¿Sabes lo que ha hecho? Claro, ya hay extremos, que la locura del comunismo y el socialismo esté enquistado y arraigado en Venezuela, que siendo diabólico, porque para mí es diabólico. ¿Sabe qué hacen ellos? Hable con un chavista. No con un chavista simpatizante, un chavista ideológico, porque existen dos tipos de chavistas. Los chavistas como Jan César y los chavistas como Teodoro. Jan César es un chavista simpatizante, simpatiza, pero Teodoro es un chavista ideológico. ¿Saben cuál es la diferencia entre un chavista simpatizante y un chavista ideológico? El ideológico es más fuerte. Tiene fundamento, el principio y el otro no. El ideológico estudia, tiene convicciones. El simpatizante apoya, tiene su cajita. Sigue a los demás. Le dan su mercadito. Se le dan su cosita. Mientras que el ideológico es el que dice, así se va comiendo piedra. Así no tengamos nada que... Ese es el ideológico. Sí, ese es el que está dispuesto y dice, si lo sacan, mañana voy a la calle a matar a quien sea. Ese es el ideológico. Se pone enfrente del dron y todo. ¿Cómo? Se tira en el dron para el muerto. Sí, es verdad. Oye, perdónenme. Sí, no, perdónenme mi... ¿Qué cosa? No, es una ofensa. Ser chavista no es una ofensa. Ahora, lo que le quiero decir es que hay formas de pensar tanto de simpatía como de ideología. ¿Cuál es la diferencia del que es simpatizante al que es ideológicamente de una tendencia o de un sector específico? Que el ideológico habla el mismo idioma, porque el ideológico se entiende los términos. Ahora usted se dio cuenta que una de las cosas que comienza a hacer todo esquema de ideología es crear como especies de frases que se identifican. Vamos a otro ejemplo. Conocen, para irnos del tema porque Vladimir se asustó por allá. Vamos a hablar, Vladimir, vamos a hablar de los masones. Vamos a hablar de los masones. Usted no puede ir a Venezuela. Sí, no, sí es verdad. Sí es verdad. No, pero sin embargo yo no estoy hablando mal del chavista. Estoy diciendo que está el chavista simpatizante y el chavista ideológico. Y no porque sea malo, están los que tienen su tendencia. Aquí usted puede hablar, no puede hablar en Venezuela. No, pero aquí me están viendo en Venezuela. No, pero de aquí a allá no lo van a matar. No puede ir. No, pero yo siempre he sido respetuoso. Yo siempre he sido respetuoso con todos mis hermanos, independientemente de su ideología. Porque yo sé que hay mucha gente que ama a Dios independientemente de su forma de pensar, que puede que yo no la comparta. Pero hay gente que ama a Dios. Hay gente que ama a Dios. Sí, hay gente que ama a Dios, yo no puedo cuestionar eso. Pero hablamos entonces, vamos a otro punto, hablemos de otro ejemplo. ¿Quién conoce los masones? ¿Quién conoce a los masones? ¿O qué han oído los masones? ¿Sabe por qué los masones, a pesar de que la gente dice que en el grado 33, lo que la gente dice, hacen un pacto con el diablo? Dicen que, por eso es que cuando uno usa una frase, te voy a decir un secreto, esto queda en grado 33, es porque se dice que después del grado 33 es un misterio. Y algunos masones que salen de las filas cuentan que en el grado 33 hay un ritual con Baphomet y hay ciertos rituales que están identificados al satanismo. Muchos ex masones han comentado eso. Ahora, ¿sabe qué tiempo tienen los masones en el mundo? ¿Sabe que Venezuela fue libertada por masones?
¿Sabía que Simón Bolívar y Francisco de Miranda eran masones? Y que los padres de la patria, precursores de este país, eran masones. Que el billete que usted conoce, el dólar, tiene símbolos masónicos. Y que los masones creo que se originan de los Rosacruces y tienen toda esa evolución que hasta el día de hoy se conoce como la masonería. Tienen algo que característicamente los ha hecho difundirse y extenderse por el mundo, y en ninguna logia masónica alguien piensa diferente. Le voy a decir más. Tienen un saludo. Ellos se saludan de una forma en la que ellos saben, sin usar una palabra, quién es masón y quién no es masón. Tienen un cambio de luces en los carros, en donde ellos saben, cuando ellos van en carretera en lugares oscuros, ellos tienen una característica en el cambio de luces que hace saber al que está en sentido opuesto si es o no. Hay personas que me han contado que cuando un masón queda accidentado en una noche oscura y se acerca en carro, ellos hacen, y otro masón está obligado a detenerse y ayudarlos. Se ayuda muchísimo. Y se pueden identificar con ciertas frases. Con saludos también. El saludo, lo que estoy viendo en la mano. Ahora vea lo que le quiero explicar, o quiero que usted me entienda con esto. Siendo que tenemos que reconocer que es malo, ¿por qué siguen creciendo en el mundo? Hablan el mismo idioma. Están unidos y manejan el mismo idioma. El primer masón que diga, a mí no me gusta la pirámide, yo mejor prefiero un cuadrito, yo no creo en el arquitecto del universo, yo creo en el mecánico del universo, lo sacan. Porque pareciera ser que en el único lugar en donde todo el mundo puede pensar lo que le da la gana, y uno tiene que tener amor, pareciera ser que es en el cristianismo. Llegan todas formas de pensamiento, toda manera de creer, y uno tiene que decir, no, como somos cristianos, pero es que el cristianismo no nació bajo una libertad de pensamiento de esa forma. El cristianismo nació sobre bases fundamentadas en la identidad que Jesús desarrolló sobre 12 hombres. Y luego el apóstol Pablo tiene toda la revelación de la Escritura, porque se dice que a Pedro se le reveló parcialmente las Escrituras, a Juan se le reveló parcialmente las Escrituras, a Santiago. Pero Pablo recibió la revelación completa. Toda la revelación completa de las Escrituras la recibió el apóstol San Pablo. Toda la revelación completa. ¿Y qué hizo Pablo? Se dedicó, inspirado por el Espíritu Santo, a escribir todas esas verdades sobre la cual descansa el cristianismo. ¿Qué enseñó Pablo? Mire, hay un texto interesante que yo le pido al Señor que me ayude, porque yo no sé si hasta allí yo llegue. Pero en el capítulo 5 de 1 de Corintios, la Biblia describe que había una persona que se acostaba con su suegra. Perdón, un hombre que se acostaba con la esposa del papá. ¿Cómo se llama eso? Con su madrastra. Sí. No era incesto. La esposa del papá. 1 de Corintios capítulo 5. ¿Sabe lo que hizo Pablo? ¿Sabe lo que hizo Pablo, verdad? El cuerpo del tal sea entregado a Satanás con el fin que su alma sea salva en el día del juicio. Fue Pablo quien le dijo a Timoteo, son expresiones en donde se establecen principios. A los que persisten en pecar, repréndelos en público para que los demás teman. Porque si hay alguien que tiene una actitud de sedición, Pablo decía, tú no puedes permitir que tenga cancha, porque va a afectar al resto de personas que están relacionados con esas personas. En el mismo capítulo 5 de 1 de Corintios, si no me equivoco, ya en la parte final, Pablo dice, también les digo, hermanos, que os apartéis de todo hermano que llamándose hermano está y elabora cierta lista de actitudes y comportamiento, y dice, no exactamente de todo, dice al final, sino a los que llamándose cristianos no se quieren apartar de ciertos actos y comportamientos. Juan llega y dice que bajo ciertas características hay personas de quien Juan se refiere y dice, a los tales ni siquiera lo reciban en casa. Pablo habla de un tal Alejandro el Calderero,
de otro Diótrefes. Y yo veo a veces esos versículos y digo, oye Señor, a mí me parecen fuertes. Porque yo creo que si hay algo que yo nunca llegaría a hacer. Alguien me preguntó ayer, pastor, ¿cómo se hace con cierta persona? Oye, mira, yo vengo de lugares, yo vengo y he estado en iglesias en donde las personas bajo ciertos comportamientos, la primera vez le dan una disciplina de 6 meses. La segunda vez le dan una disciplina de 1 año. La tercera los cortan. ¿Sabe qué es cortar, no? Le aplican 1 Corintios capítulo 5. Los cortan. Yo nunca haría eso. Puedo de pronto establecer pautas de orientación, pero yo nunca haría eso. Sin embargo, está aquí. No es algo que se está inventando. Pero la iglesia es el único lugar del mundo en donde las personas quieren diseñar y quieren decir cómo tienen que funcionar las cosas según ellos creen. Y por eso es que la iglesia sufre divisiones, no se desarrolla, no crece, porque nos ha costado establecer el principio universal, el principio divino de hablar el mismo idioma. Dijo el Señor, he aquí el pueblo es uno y todos tienen un solo lenguaje. Y vea lo que dice, y han comenzado la obra. Es decir, pareciera ser que todo esto es exponencialmente circunstancial. Porque dice, pareciera ser que primero hay que tener unidad. Y esa unidad produce que las personas se puedan identificar y puedan tener el mismo idioma. Cuando tienes el mismo idioma, la obra avanza. Y cuando la obra avanza, no hay nadie que pueda hacer que desista una persona bajo estos principios que establece Dios en el versículo 6. ¿Sabe qué tuvo que hacer Dios para impedir que esto ocurriera? Les cambió el idioma. Dios dijo, mira, los puedo mandar para allá, los puedo poner para allá, les voy a quitar el ladrillo. Pero el secreto no era quitarles el ladrillo. El secreto no era mandarlos a la cochinchina. Uno, ¿sabe cuál era el secreto? Cambiarles el idioma. ¿Y sabe quién se dio cuenta que eso es posible? Satanás. Satanás sabe que si logra hacer que un organismo, cualquiera que sea, no logre manejar un mismo idioma, él sabe que es muy difícil que eso se pueda desarrollar. Porque los principios bíblicos, aquí o en la China, funcionan, nos guste o no nos guste. Porque Dios en su palabra nos entregó verdades inmutables. Y quiero reforzar la palabra inmutable. Es imposible que la palabra de Dios se equivoque. Yo puedo equivocarme. Usted puede equivocarse. Nosotros podemos tener apreciaciones particulares personales y equivocarnos, pero ¿sabe algo que nunca se equivocará? Los principios y las verdades inmutables de la palabra de Dios. Y es cuando entendemos por qué en el capítulo 11 de Génesis por primera vez se establecen los principios genuinos de unidad, cuyo resultado venía directamente de que todas las personas que entendieran que Dios pudo apreciar que la Torre de Babel se estaba construyendo y logró darse cuenta que lo único que iba a impedir que esta gente, cuyo, como decía Ana, intención del corazón era incorrecta, lo único que podía impedir que eso se detuviera era cambiándoles el idioma. Hasta que nosotros no aprendamos a hablar el mismo idioma. Y hablar el mismo idioma no es convencer a alguien de la fortaleza intelectual de otra. Hablar el mismo idioma tiene que ver con recurrir y con encontrar como fundamento central de nuestras verdades, no lo que dice un predicador, no lo que dice un pastor, lo que dice la palabra de Dios. Porque lamentablemente el tema, ¿se acuerda cuando hablamos de la interpretación? La Biblia no es de interpretación privada. Yo no puedo decir, esta es mi interpretación. La Biblia no fue hecha para que cada quien quiera interpretar a su manera lo que la Biblia dice. La Biblia es su propio intérprete. ¿Cuál ha sido el gran conflicto que hemos tenido recientemente cuando hoy en día se nos enseña o se nos habla en las iglesias acerca del tema de guerra espiritual? Guerra espiritual.
que cuando alguien habla de guerra espiritual, ¿quién enseña sobre guerra espiritual? Por lo general, ex brujos que se convierten a Cristo sin fundamento bíblico, es por lo general lo que ocurre. Yo leí el libro de Rebecca Brown, no sé cuántos oyeron o leyeron el libro de Rita Cabeza. Yo no puedo negar que sean personas que el Señor salvó, hombres y mujeres que aman a Dios, pero cuando tú no tienes el conocimiento de la palabra y tratas de traer tu experiencia del mundo a la iglesia, creyendo que la iglesia puede manejarse en base a las experiencias del mundo, tú comienzas a crear un caos eclesiástico, porque la iglesia no fue diseñada para que fuera dirigida como si fuera una empresa. Pero ¿cómo quiere ver un empresario la iglesia? Como una empresa. ¿Cómo quiere ver un profesor la iglesia? Como un salón de clase. ¿Cómo quiere ver un mecánico la iglesia? Como un taller mecánico. Cada quien quiere traer su experiencia del mundo y quiere pensar que como funciona, si el profesor fue un profesor exitoso, quiere pensar que como funciona un salón de clase, puede funcionar la iglesia. Y la iglesia tiene sus principios particularmente dirigidos y determinados por Dios. Cuando se convierte en nuestras iglesias ingenieros, abogados, y se lo comento de forma abierta y con autoridad, cuando yo tengo que encontrarme con personas con mucha experiencia secularmente, a veces no terminan siendo de ayuda, porque su experiencia secular es buena, pero la iglesia no es una empresa, la iglesia no es una escuela, la iglesia no es un bufete de abogados, la iglesia no es un ente contable, la iglesia le pertenece a Cristo y su estructura tiene sus verdades fundamentadas en la palabra de Dios. Y es ahí donde nosotros nos equivocamos. Que puede ser Gaby una mujer muy brillante, y lo es, Roger. Pueden tener mucho conocimiento, yo soy pastor, yo soy contadora, y saber mucho de números. Pero yo no puedo decir, Gaby, vamos a llevar la iglesia a lo contable, porque es la iglesia de Cristo. Ella dice qué debemos hacer con su funcionamiento. Y yo le voy a decir algo, a veces los pastores, nuestro mayor problema son esas personas que tienen éxito y conocen de lo que han hecho en el mundo, y lo han hecho muy bien, porque quieren tratar de pensar que la iglesia puede homologarse a eso, y no es así. Mira, yo fui profesor de educación física, y fui carpintero, y fui taxista. Son las 3 profesiones que he desarrollado en toda mi vida. Un día un hermano me llamó para que lo ayudara a hacer un machimbrado ahí en la avenida, en la Plaza Bolívar. Cuando llegué a Puerto Ordaz, hice taxi durante los primeros años y luego fui profesor de educación física. Y aunque en cada una de las áreas que pude aprender, me di cuenta que habían cosas que uno puede darle algún tipo de utilidad, uno puede extraer cierto conocimiento. Mira, cuando tú vienes a la iglesia te das cuenta que Dios nos dejó su palabra como única y absoluta regla de fe y conducta. Única y absoluta regla de fe y conducta. Hay un hermano que Juan conoce, era de Benalún, gerente de Benalún. Mire, esa persona, por más que quería ayudar, mire, eso era un problema. Era un problema. Porque todo su deseo de ayudar contrastaba muchas veces con las cosas. Pues yo decía, está bien que tú puedas y que tú quieras, pero recuerda que nosotros tenemos una cobertura, que no es el manual de, ¿cómo se llama? El que te dice cómo agarrar las cucharillas, los platos. El manual de Carreño. No, nosotros tenemos una cobertura escrita. Y había otro hermano, me acuerdo yo, que él era arquitecto. Mire, ese me tenía hasta aquí, ¿verdad, Mayela? Ese era arquitecto. Mire, era muy buen arquitecto, pero me tenía hasta aquí porque él decía, yo lo hago así, 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 así. Yo lo hago, está bien, vamos a hacerlo, y esto y lo otro, y esto y lo otro. Mira, un día le dije, mira, ya. Y yo aprendí a desarrollar algo importante. Yo le digo a las personas, voy a escuchar todo lo que me digas, porque lo voy a escuchar.
Pero yo no puedo hacer todo lo que me digas, lo voy a escuchar. ¿Sabe por qué? Porque yo tengo que escuchar a Teodoro, yo tengo que escuchar a Susi, yo tengo que escuchar a Michelle. Y como pastor me toca escuchar la forma de pensar de todos. Imagínense que yo trate de adaptarme a cada una de las personas, cuando la iglesia es un lugar tan variado y en donde hay tantas formas de pensar y tantas personas con características. Le pregunto, ¿cómo uno vive diciendo, ay, Susi dice que es así, pero Ana dice que es así? Bueno, pero Jan César dice que es así. ¿Cómo uno hace? Dios en su sabiduría dijo, pues para que nadie se ponga bravo, óyelos a todos. Porque ahí está el secreto, en aprender a oír con humildad a todos. Pero el punto final está aquí. Ahora, si se refiere de qué color vamos a pintar la iglesia, bueno, vamos a hacer una elección, vamos a hacer una votación. Porque pintar la iglesia, la Biblia no me dice si la iglesia tiene que ser blanca, negra u oscura. Sobre ciertos aspectos uno tiene la posibilidad, pero mire, sobre lo que está escrito, allí no hay puntos ni comas, porque los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá. Y cualquiera que agregare algo a la palabra de este libro, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro, y el que le quitare algo, Dios quitará su nombre del libro de la vida. Nosotros necesitamos cada vez ser más fundamentalistas, y cuando yo digo fundamentalista, usted me entiende, ¿verdad? Cada día necesitamos caminar más aferrados a la verdad divina. Sobre aspectos podemos nosotros llegar a acuerdos. ¿Dónde vamos a poner la misma? Vamos a moverla para allá. ¿Dónde la quitamos? Vamos a ponerla para acá. Hay ciertas cosas, y sin embargo siempre manteniendo un factor de respeto en torno a que cada quien va a tener una apreciación diferente. Y nadie tiene la verdad absoluta, como dije en la primera clase, sino esta. Ahora, entonces el principio de hablar el mismo idioma es lo que nos lleva a venir domingo a domingo a este equipo, a esta clase de liderazgo, a los líderes que me están escuchando allí en Venezuela. Por eso es que estas clases son diseñadas solamente para líderes. Porque algún día muchos de los líderes que están en esta reunión o están en los otros países, sea en Argentina, en Chile, en Venezuela, van a ser pastores. Y lo único que les va a permitir tener éxito es cuando ustedes logren hacer que la unidad descanse, no sobre la suposición de unidad, porque a veces hay ciertas unidades que terminan siendo más dañinas que productivas, y es cuando no está basada sobre verdaderas reacciones del corazón del hombre, sino donde yo aparentemente creo que estoy en unidad, porque la verdadera unidad debe descansar sobre el poder de hablar el mismo idioma. Ahora, y no de hablar el idioma del que grita más duro, ni el que habla más bonito. Hablar este. Nos quedan 10% de batería y la clase ha terminado. Seguimos estudiando este principio de Génesis capítulo número 11. Vamos a despedir acá, porque ahorita comienzan las preguntas, los comentarios que respondemos, y la semana que viene nos quedan dos clases para terminar este tema, y vamos a unas vacaciones en esta charla de formación de liderazgo. ¿Ok? Terminamos. Gustavo, vamos a despedirnos a los hermanos que están aquí, a todos los que están allá en Venezuela, Chile, Colombia, Perú, Argentina, Panamá y Ecuador. Despídanse. Dios les bendiga. Chao, Dios les bendiga.